Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy tenemos un programa que está comandado naturalmente por la coyuntura. Vamos a estar hablando con el diputado provincial Juan Miguel Gómez Parodi del atentado a Cristina. También vamos a hablar de este tema con el periodista Juan José Salinas. Y alguna vez sale una buena del lado de la justicia. Vamos a hablar del fallo que condena a Joe Lewis a devolver los accesos al lago Escondido. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. No, me parece que nos gobierna. Es superministro ahora. Sí, pero... O sea, ustedes entraron al cine, salieron del cine y ya es superministro. El 4 de septiembre fue detenida en el momento en que intentaba subirse a un tren en la estación Palermo del San Martín. Llevaba el pelo suelto, teñido del mismo color que la noche del ataque. Un video la ubica a metros de su novio. ¿Qué te hizo darte cuenta que no eran vendedores, más allá de que por supuesto que los conoces de vista? No, la actitud, el que pases a las 2 de la tarde con la copera llena y pases a las 9 de la noche con la copera llena, o sea, no es normal. Medio de Avenida Corrientes, ¿no? En medio de Avenida Corrientes, que trabajes un lunes vendiendo copos, no es normal. Tenés días que se venden los copos, días que no se vende. Pero te digo, lo más llamativo era eso, que iban, venían y... ¿Entendés? Si vos salís a vender algo, vendés. ¿Se entiende? Ahora, vos fijate que vos mencionaste recién el reportaje que le hicieron justamente enfrente, en el centro de cooperación, pero enfocaron para acá. Como dato de color te lo digo, mi señora me llama y me dice, está saliendo directo en Crónica, ¿no? Porque justamente la cámara enfocaba para acá. Y es, ¿cómo te lo digo esto? Esos chicos se cruzaron ese día por el programa de Crónica con gente de la Villa 31 que cobraba planes. Porque la verdad no puedo creerlo todo esto. Mi hijo empezó a hacer copo hace muchos años y vendía en el barrio para estas zonas, acá Morón y todos los lugares. Después se fue al centro, conoció toda esta gente por medio de grupos, no sé. Yo no conozco mucho a la gente que él tiene como amistades en Capital. Estamos con el diputado provincial Juan Miguel Gómez Parodi, diputado del Frente de Todos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro que hayas venido. Bueno, una de las razones por las cuales te invité era justamente para que hablemos un poco del atentado frustrado, gracias a Dios, contra la vicepresidenta. ¿En qué situación está la investigación de esa causa? Bueno, me parece que lo que se fue comprobando con el correr de los días es que no era un loquito suelto, un lobo solitario. No era la banda de los copitos nomás. Que evidentemente había un grado de organización, una organización política detrás, que ya se venía actuando, que había participado de scratches, había tirado antorchas prendidas a la Casa Rosada y que culminó con este atentado, que tiene también como preludio un discurso muy complicado por una parte de la oposición, de algunos medios de comunicación, que se venía incentivando una situación de violencia complicada. A mí me parece que cuando un diputado como López Murphy dice ellos o nosotros, o cuando un diputado como el diputado neuquino Sánchez dice pide la pena de muerte para la vicepresidenta, bueno, después hay grupos que seguramente son marginales, pero que tienen una organización y que se sienten habilitados moralmente y políticamente para generar hechos de violencia. Sí, esta es la parte, ¿no?, complicada. Es como, ¿te acordás que en una época se hacían estas campañas televisivas para que en la cancha se morigeraran algunos cantos que decían, bueno, que cuando vos cantabas que los vamos a matar, después iba la barra brava y los mataba a los del otro club? Yo creo que hay un poco de eso, ¿no? De tratar de que la discusión sea sobre las ideas, porque el problema es que a veces en esta cuestión de tratar de conseguir los resultados rápido, lo que han verificado muchas veces los que suelen asesorar a los políticos
en general a la hora de hacer una campaña dicen, bueno, vos lo que tenés que lograr es lo emotivo. Entonces lo emotivo en general es amor-odio. Entonces nosotros somos los buenos, los otros son los malos, y a partir de ahí se va construyendo un relato que garpa, que sirve para sumar votos, pero que bueno, después termina desencadenando en cosas como esta, porque digo, lo mismo puede pasar contra cualquier político. Evidentemente garpa, ¿no? Son frases, yo la escuchaba a Florencia Arieto cuando dijo que había que entrar con metra a la provincia de Buenos Aires. Bueno, este tipo no consiguió una metra, consiguió una pistola y fue a ponerla en la cabeza de la vicepresidenta. Me parece que toda la dirigencia política tenemos una responsabilidad, un compromiso de tratar de bajar el tono de ese tipo de mensajes y poner sobre la mesa la discusión de los modelos de país, de las políticas públicas, de qué pensamos como proyecto de sociedad, porque hay una parte muy importante de la sociedad que acompañó a Cristina muchas veces, hay una parte que acompañó a Mauricio Macri, y bueno, tenemos que encontrar un camino en común, digamos. No va a dejar de existir los millones de argentinos que votaron al Frente de Todos, van a seguir siendo parte de la sociedad. Entonces, el desafío que tienen todas las fuerzas políticas, me parece, bueno, es encontrar un modelo de país que realmente nos permita salir de este escenario de empobrecimiento y que se ha transformado en un escenario de confrontación también con algo que pensábamos que había quedado olvidado en la historia argentina, que es llevarlo al límite de la violencia física, ¿no? Sí, sí, y de hecho, digo, una de las primeras cosas que llaman la atención en los momentos posteriores fue la reacción de algunos políticos de directamente negar el atentado, en algunos casos hasta empezar a tejer alguna conjetura sobre que, bueno, como que o era un autoatentado, o era, viste que eso pasó, y ese tipo de cosas no colaboran a bajar la intensidad de esta violencia, ¿no? Sí, la verdad. Digo, por ahí es mejor o no decir nada directamente, esperar que se vaya aclarando el panorama antes de salir livianamente a decir, no, esto todo armado. Sí, es preferible el silencio antes de decir ridiculeces como las que se escucharon. Y aparte de ser planteos ridículos, ¿no? También son planteos que generan mucho daño en el tejido social, porque instalar que una mujer que fue víctima de un escenario tan traumático como que te pongan una pistola en la cabeza y te quieran volar la cabeza, puede haber organizado eso, o bueno, realmente es ridículo, pero aparte es muy nocivo como sociedad, y me parece que también los dirigentes que tienen responsabilidad institucional, que son diputados, bueno, tienen que revisar ese tipo de actitudes, porque después la violencia es una espiral que se genera y que no tenemos muy claro cuándo se corta, ¿no? Vos en ese momento, ¿dónde estabas? Digo, ¿cómo viviste ese atentado? Yo estaba en mi casa con mi hija en ese momento, que estaba viendo la tele, que se sorprendió, estaba con mi compañera, y bueno, y al otro día empezamos a convocarnos con compañeros y compañeras de nuestra organización, a movilizarnos. Fuimos parte de esa plaza que me parece que fue muy contundente, muy masiva, donde encontré muchas organizaciones, pero también encontré muchas familias que se convocaron, porque realmente sentíamos que teníamos que dar una respuesta de masividad, de contundencia, y que la sociedad argentina, o una parte de la sociedad argentina, tenía que expresarse claramente de que ese no era el camino, y un apoyo también a Cristina, que aparte de ese atentado que sufrió, venía siendo también víctima de una hostilidad muy importante, y me parece que también tiene como antecedente ese atentado un nivel de estigmatización que no podemos ocultar sobre la figura de la vicepresidenta, ¿no? Se le ha dicho de todo, sí. Se le ha acusado de los peores delitos, se ha trabajado durante años y años una estigmatización que me parece que terminó siendo nociva para la sociedad. Este hecho instaló una discusión justamente entre la libertad de expresión y obviamente la libertad de prensa versus
¿no? Digamos, este límite de decir, bueno, no podemos decir absolutamente lo que sea, no podemos acusar absolutamente lo que sea. Digo, se planteó la posibilidad de proponer algún proyecto de ley que, bueno, que me parece que rápidamente fue desestimado justamente porque lo que salieron a decir desde la oposición era que como querían hacer una ley mordaza para los medios que no eran afines al gobierno y demás. ¿Vos qué opinión tenés sobre esto? Sí, me parece que nunca hubo un proyecto de ley, por ahí hubo alguna declaración de algún funcionario que tenía la intención individual o la visión individual de proponerlo, pero yo no comparto que se necesite una ley, después lo dijo Cristina también, coincido con lo que planteó. Parece que ya hay leyes vigentes que sirven y que alcanzan, y que lo que hay que hacer es, desde la política, aislar a los sectores que tienen ese tipo de discursos, ¿no? Me parece que desde la política, desde la sociedad, me parece que es más un trabajo que tiene que recaer en la esfera política que en la esfera judicial. No darle aire, no fomentar, no banalizar. También en los medios de comunicación me parece que tiene un rol, ¿no? A esta persona que después fue detenida se la había entrevistado antes y medio que cuando participó de actos violentos se trataba de atenuar o se trataba con cierta displicencia. Bueno, parece que desde la política, la dirigencia empresarial, sindical, los medios de comunicación, lo que tenemos que hacer es aislar esos discursos de odio que existen, que son reales, y no darles sustento para que sigan expandiendo. ¿Estás conforme con cómo está llevando la jueza Capuchetti la investigación de la causa? Digo, porque recuerdo que rápidamente, por ejemplo, el diputado Tailade había salido a cuestionar justamente la persona que iba a investigar el atentado. Bueno, no sé, digo, ¿cuál es tu opinión hoy sobre cómo viene desarrollando la investigación? Yo no tengo elementos para hacer ningún análisis en contra de la investigación, pues la verdad que no conozco el expediente, sino solo lo mediático, y desde lo mediático me parece que se viene trabajando porque se desarrollaron detenciones, hubo medidas de prueba, digamos, como que se avanzó en una investigación y que estuvo a la altura de lo que demandaba la situación. Sí. Bien. Y con respecto, bueno, justamente a esta etapa posterior, ¿vos ves que se esté modificando un poco justamente la intensidad o el grado de agresividad en el discurso político, o sentís que no ha cambiado nada? Porque, por ejemplo, a Rodríguez Larreta, que es uno, si se quiere, de las palomas dentro de Juntos por el Cambio, una de las cosas que se le venía exigiendo era que endureciera el discurso, que no fuera tan dialoguista, y en algunos puntos se lo vio receptar eso, aunque, bueno, creo que es de los que entienden que uno gana, pero después necesitas lograr consensos para gobernar. ¿Qué es lo que vos ves así en estos 3 semanas más o menos que llevamos post? La verdad es que el día del atentado, frente a la crudeza de la imagen, tenía otra expectativa, ¿no? Pensé que por ahí íbamos a entrar en un escenario donde hubiera un sector de la dirigencia política que, bueno, que planteara que no era el camino a la violencia, y sin embargo no hubo un repudio por parte de Patricia Bullrich, hubo teorías de autoatentado, digamos que me parece que no se avanzó en ese camino, no se avanzó en el camino de que sea un parteaguas en la política argentina e intentar reconstruir otro modo de dirimir nuestras diferencias, pero bueno, creo que todavía como sociedad lo estamos asimilando y tenemos que seguir dando el debate. En relación a Rodríguez Larreta, me parece que queda entrampado en esta interna, y el resto de los argentinos quedamos entrampados en una interna que tiene el PRO entre los sectores más duros, que proponen una política de represión, una política de
no entender al otro, y muchas veces actúa en consecuencia. Cuando pone ese sábado que se pusieron vallas rodeando el domicilio de la vicepresidenta sin ningún motivo y después se desata una represión, bueno, creo que respondía más a una interna o a tratar de dar un mensaje a los sectores más duros del PRO y a un sector de su electorado que a un operativo de seguridad, porque ahí la gente ya se había ido, no iba a movilizarse, la gente estaba yendo a distintas plazas, había un encuentro en Parque Lezama, en todos los distritos del conurbano había encuentros, y a partir de las vallas que pone el Larreta se empieza a movilizar gente. Entonces, lamentablemente, creo que todos los argentinos quedamos atrapados de esas internas que tiene la oposición y que tiene particularmente el PRO, de tratar de mostrarse con una posición más dura y más intolerante fundamentalmente, y esto se vincula también con los discursos de odio. Me parece que hay un sector de la oposición que entiende que ahí hay un terreno fértil para acumular electoralmente. Pero realmente la experiencia de los últimos años nos ha demostrado que después con eso no se pueden conseguir resultados en términos políticos, porque se siguen profundizando el terreno de la división. Sí, y aparte me parece que en definitiva, si bien hay que reconocer que la elección que hizo Milei el año pasado por ahí superó lo que muchos hubiéramos imaginado, lo que se recolecta desde el discurso de odio siempre es un sector marginal de la población, porque a mí me parece que la gran mayoría, en definitiva, lo que queremos es poder llegar tranquilos a fin de mes, poder proyectar a mediano plazo un futuro mejor para nosotros y para nuestras familias, qué sé yo, vivir un poco más seguros, sobre todo los que están en provincia de Buenos Aires, que por ahí sufren más porque hay que reconocer que dentro de la ciudad, por una cuestión propia de la geografía, porque está cerrada y aparte tiene muchísimas más cámaras de seguridad, hay mucha más presencia policial, no es el mismo grado de problema de inseguridad el que hay en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires, que hay muchísima más superficie para recorrer, hay muchísima más superficie justamente para poner cámaras y para cubrir con efectivo de seguridad. Me parece que la gran mayoría lo que queremos es que nos digan cómo nos van a solucionar estas cuestiones. No, por supuesto. No esos temas. Entonces, yo creo que hay un error en Juntos por el Cambio de salir a buscar ese voto duro cuando, en definitiva, hay un montón de votantes que por ahí sí les va a interesar que les propongan que no les van a cortar la calle, pero ya se los propusieron y no se lo cumplieron. Yo creo que este tipo de discursos calan cuando hay un escenario de insatisfacción como el que vivimos, cuando el domingo te puedes levantar y comer un asado con tu familia, poder proyectar las vacaciones y disfrutar. Ese tipo de discursos quedan en la marginalidad. Lamentablemente nosotros arrastramos como sociedad un proceso de empobrecimiento muy fuerte que tuvo que ver con el macrismo fundamentalmente, una pérdida del poder adquisitivo del salario, después con la pandemia. No se ha logrado revertir, a pesar de que hay una economía en crecimiento en la Argentina, hay una cantidad de empresas que han logrado ganar aún en la pandemia y lograron ganar mucho estos años. Fundamentalmente se ha deteriorado mucho el poder adquisitivo del salario. Me parece que ese es el punto donde logra hacer mella un discurso tan violento y tan agresivo. Sí. En los últimos años, yo no sé, creo que salvo durante el gobierno de Néstor, nunca he visto al dólar retraerse. Y creo que uno de los puntos, si se quiere, flacos de esta gestión venía siendo el no poder recuperar el poder adquisitivo. Es cierto, estuvo la pandemia de por medio, pero en esta etapa justamente que vos decís que hay un crecimiento económico, bueno, veníamos con una economía que nos castigaba a tal punto que ese crecimiento económico no se estaba viendo o no se ve al día de hoy en la heladera de cada uno. ¿Cómo ves vos el tiempo que lleva Massa y qué proyección ves a la gestión de Massa como ministro? Que bueno, que
justamente, por lo pronto ha logrado algo que hace mucho que no veía, que es hacer que el dólar vuelva para atrás, aunque sea un poco, y contenerlo. Me parece que era urgente una articulación de todos los factores de la economía y me parece que eso es lo que logró Massa y lo que viene llevando adelante, ¿no? Necesitábamos tener un ministro con peso poder político como para poder ordenar los distintos factores. Y hoy me parece que el desafío, vos decías que no se ve el crecimiento, no se ve porque los salarios están bajos fundamentalmente. Hace poco salió un informe de CEPA que plantea el crecimiento de las principales empresas de la Argentina. Aluar, Molinos, Arcor, tiene un promedio de más de 500 millones de dólares de ganancia por año y lo que se plantea también es que cada vez incide menos el costo laboral en la rentabilidad de esas empresas. Realmente, por eso me parece importante medidas como vienen planteando algunos sectores de la suma fija, si bien hay una discusión sobre cómo impacta en las escalas salariales, pero me parece que es urgente tener medidas que apunten a mejorar el poder adquisitivo del salario. Hace poco se dio el aumento de la asignación familiar, que también es una medida importante, y bueno, parece que en el escenario que hoy vive la Argentina, a partir de la articulación de la política económica que logró hacer Sergio Massa, hoy lo que tenemos como urgencia es la recuperación del salario, fundamentalmente del sector formal de menores ingresos. Bien. Juan, un placer. Como Igualmente, siempre. muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un informe sobre John Lewis, el dueño de la Patagonia, que más que dueño es un ocupa. Igual no vamos a avanzar mucho más, Gonzalo. Bueno, pero yo le doy hasta donde hasta el máximo. Dale, fíjate. A ver si va. Pasar por arriba del palo, sí. No, acá ya se pone difícil, ¿eh? Queríamos pasar por este camino que es público, pero hay una tranquera que está con candado. Sí, yo también me quedé encerrado, ¿vio? ¿Ah, se quedó encerrado? Uy, ¿a quién estará esperando? Yo por eso estaba esperando si vendría alguno de afuera. ¿Usted no es Montero? No. El médico sanitarista Jorge Rashid consideró que el expresidente Mauricio Macri es un personaje patético al que le dieron la orden de ir a controlar daños. Rashid formó parte de la 6ª marcha de expedición por la soberanía del lago interrumpida por guardias armados del magnate Joe Lewis, que amenazaron de muerte con machetes e impidieron el paso de los 22 manifestantes que querían llegar hasta el lago. Este último evento contó con una patota más predispuesta a ejercer la violencia desde una lógica de impunidad, pero eso ha sucedido muchas veces. Muchas veces han encerrado a los compañeros. Es probable que la presencia de algunos dirigentes nacionales, como en el caso del doctor Rashid, que en el marco de la pandemia tuvo enorme notoriedad, haya dado visibilidad a este conflicto, pero deberíamos ser justos con que la historia de las movilizaciones de FIPCA tienen estos eventos. Naturalmente es una banda que está amparada por, o que vive, o es custodia, mejor dicho, un enclave colonial. Allí va el expresidente Macri en reiteradas oportunidades. Estamos ahora con Julio César Urien. Él es titular de la Fundación para la Protección del Agua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hace poquito salió un fallo de primera instancia donde ordenan a Joe Lewis justamente devolver una parte de la tierra que corresponde a una reserva natural y que es la que tiene el acceso al lago Escondido, o es uno de los accesos al lago Escondido. Sí, ahí digo, acá se inició una causa que la hizo la ex senadora Magdalena Odarda. Sí. ¿En qué año? En el 2005 empezó. O sea que lleva un ratito. Porque primero compró tierras en zona de frontera que no puede. Pero en segundo lugar, dentro de esas 11.000 hectáreas hay un lago. Sí. Ahora, él bloqueó todos los accesos y no permitió que nadie accediera a ese lago.
porque de acuerdo a la Constitución Nacional, Constitución de la provincia de Río Negro, tiene que permitir un paso para que los ciudadanos puedan acceder al lago, porque el lago es público, no se puede privatizar. Se hizo esto, hubo todo un proceso y salió un fallo ya a partir del 2009, que después fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, ratificado por la Corte Suprema de la Nación, que ellos siempre estuvieron poniendo trabas, y después ya fue ratificado en el 2013 por el juez Marcelo Cuellar, donde le dice a la provincia que tiene que permitir el acceso y habilitar dos caminos. Uno es un camino corto, que se llama el Camino de Tacuifí, que va desde la Ruta 40 al lago, que prácticamente está, y que en auto uno tarda 40 minutos y llega. Y el otro es un camino de montaña, que uno tarda 3 días en ir, 3 días en volver, muy dificultoso, y este empresario pone muchas trabas y la provincia no avanza. Y este fallo del juez le da un tiempo, 120 días, en ese momento al gobernador, que es el actual senador Güell Tinec, para que tome las medidas y habilite los dos caminos. Lo concreto es que durante todos estos años no se avanzó. Nosotros iniciamos a partir del 2016 las marchas al Lago Escondido. Ya se había movilizado la comunidad del Bolsón, ellos tienen una asamblea de la tierra y el agua, que nunca pudieron ingresar. Nuestra fundación, que en forma muy organizada, disciplinada, con gente de distintas provincias, de distintos sindicatos, agrupaciones, fuimos por ingresar tanto por Tacuifí por la montaña. Hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Mauricio Macri, ahí se reunió Joel Lewis con el presidente de Estados Unidos, Obama. Es un lugar que lo tiene como un lugar privado. Perdón, o sea, hubo una reunión, digamos, de carácter institucional en un lugar donde está prácticamente usurpando. Está usurpando, pero tiene que permitir el acceso al lago escondido. Este empresario lo tiene como un lugar, porque Joel Lewis es uno de los principales financistas, amigo de Soros, etcétera, que tiene muchas inversiones en el país, un hombre muy fuerte. Y tiene eso como un coto, un lugar donde recibe a personalidades mundiales. Ahora, producto de las marchas que hicimos, nosotros en primera instancia logramos entrar por el camino de Tacuifí, porque hubo una jueza, Erika Fontela, que nosotros le presentamos recurso de amparo, falló a favor nuestro, pudimos entrar, y después, bueno, los abogados de Joel Lewis nos dijeron, esta jueza nos traicionó, la vamos a sacar, por supuesto le hicieron un juicio y la sacaron. A partir de esto ya no pudimos ingresar más por el camino de Tacuifí. Fuimos agredidos violentamente, y por ejemplo, la marcha que hicimos en la quinta marcha, que fue creo que en el 2018, ya nos bloquearon, hubo muchas agresiones. La policía de la provincia, conjuntamente con la fuerza de seguridad de Joel Lewis, que tiene toda una patota. Pero pudimos entrar por la montaña. Lo que pasa, lo que decía la empresa de Joel Lewis, bueno, vayan por la montaña. Pasa que nadie iba, pero empezamos ahí nosotros. Empezamos a llevar kayaks inflables, llegamos al lago, nos amenazaron, nos agredieron, pero navegamos el lago y acampamos en la orilla del lago. Ahora, como empezamos a entrar todos los años por la montaña, en esta última, que fue en febrero de este año, ya nos bloquearon totalmente, nos amenazaron. Ahí es cuando llevamos al doctor Rachid, que fue médico de la columna, que fue muy agredido, lo tuvimos que bajar en el helicóptero y tampoco pudimos llegar. Entonces, como consecuencia que esto tuvo una gran trascendencia, porque viola todas las leyes, empresario apoyado por la provincia. Bueno, la Cámara de Bariloche, la Cámara de Apelaciones, lo comercial de Bariloche, hace una audiencia, cita a las partes para ver, a ver si puede haber un entendimiento. Lo concreto que ahí lo que se planteó por el lado de Magdaleno Darda y nosotros fue, bueno, hay que habilitar Tacuifí, hay que habilitar la montaña, como plantea el fallo. La Cámara se pidió hace 15 días y ratifica, una vez más, la resolución que sacó el juez Marcelo de Cuellar, que antes había sido apoyada por el Tribunal Superior de Justicia, donde le da un plazo a la provincia de Río Negro para que en 3 meses termine de delimitar el camino de Tacuifí, para después, con la empresa Vialidad de la provincia, lo empiece a terminar de construir. El camino está. Y por otro lado, que termine de señalizar el otro camino de montaña.
bueno, a partir de esto fue una fortaleza en función de seguir adelante con los fallos de la justicia, pero bueno, ahora nos enteramos que va a apelar, todavía no apeló, pero que va a apelar la provincia de Río Negro a favor de Joel Lewis. Pero lo que pasa es que la sentencia ya está, no la puede modificar. Entonces ellos dicen, no, nosotros reconocemos los dos caminos, pero nos ponen un tiempo que nosotros no podemos cumplir y además no tenemos plata. Entonces la sentencia está. El problema es que la provincia se niega a poner en condiciones los caminos para que la ciudadanía pueda ingresar. Ahora, los caminos están si nosotros ingresamos. Lo que pasa es que no quieren Joel Lewis que ningún ciudadano pueda acceder a ese lago público. Esa es la situación. Ahora, en este tiempo, hace 2 meses, la Inspección General de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Onissen, que es el director, ¿por qué? Porque la sede de la empresa de Joel Lewis, Lago Escondido, tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Entonces, a partir de ahí empezó una investigación, la Inspección General de Justicia, y llegó a la conclusión de que esta empresa, Hidden Light, en inglés, de Joel Lewis, es una pantalla, que no cumple sus funciones para la cual fue habilitada. Entonces, bueno, Nissen es famoso justamente por combatir las offshore, claro, y entonces, todo este tipo de pantallas. De estas pantallas, claro. Entonces lo que plantea es, hay que anularla, la habilitación, y los bienes tienen que pasar al Estado. Ahora, para esto presenta esta resolución a un juzgado acá en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver qué hace con este planteo de la IGJ. O sea, que se juntan todos estos argumentos. Claro, es una montaña de expedientes judiciales. Bueno, pero esto también debido a que la provincia ha actuado en muchos casos en connivencia con Lewis, ¿no? Claro. Como bien manifestaba, es un hombre que tiene muchísimo dinero y a veces el dinero sirve para convencer, para captar voluntades. Por supuesto. Ahora, para nosotros, que tenemos como uno de los ejes de la fundación el tema de la soberanía, creo que hay un tema de soberanía, porque este es un enclave, como nos dice el abogado de Joel Lewis, este es de la corona británica, porque la propiedad de los súbditos británicos pertenece a la corona, así que acá no molesten que esto es de la corona británica. Ahora, el problema es que ahí no rigen las leyes argentinas. Y nosotros vemos que la policía de la provincia que va ahí está todo subordinado a este británico, que a su vez va adquiriendo más tierras, así como adquirió, de nuestro punto de vista, en forma irregular, tierras en la zona de frontera, va adquiriendo otras tierras fiscales que son reservas, como Pampa del Luden, donde está haciendo un gran emprendimiento inmobiliario, donde la comunidad de Bolsón se protesta, ha presentado causa porque eso es inconstitucional, y además también tiene otras propiedades, adquiriendo tierras fiscales sobre el Atlántico, en el Golfo San Matías, en Sierra Grande, donde tiene esa pista aérea muy grande que todavía no se puede controlar, qué aviones aterrizan o no, que está lo que se llama la meseta de Samuncurá, que es una zona, un gran reservorio de agua en la Patagonia. O sea, todos estos lugares estratégicos la van adquiriendo estas empresas multinacionales donde el Estado no tiene injerencia y además no cumple con la Constitución. ¿Y qué actitud toma la gente justamente que vive en la zona? ¿Apoya la causa o son indiferentes? No, hay un poco de todo, pero el problema es que también al haber una ausencia del Estado, ciertos roles los cumplen estas empresas extranjeras. Le dan algún subsidio a alguna escuela, ponen una ambulancia. En la empresa esta da trabajo, entonces tiene una política y hace acción social, en cierta medida. Ahora, ahí vemos lo que es la situación de Río Negro, que ponen el foco en las comunidades de los pueblos originarios de la Mapuche, que lo ponen como el enemigo, cuando hay fallos en contra de los lugares que ellos ya tienen en forma ancestralmente, que lo acusan de usurpadores, pero cuando es este empresario británico la ley no se cumple. Entonces, en el caso de esta provincia salió la ley 26160, que salió en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde se plantea un relevamiento de las comunidades y sus tierras para terminar de solucionar el problema. Bueno, estas son las comunidades, estas son las tierras, había un presupuesto, pero prácticamente la provincia de Río Negro fue la única que no cumplió con eso. Y ahora vemos... en muchos otros lugares ya les dieron justamente lo que es el título de propiedad comunitaria, que es lo que, digamos, es
si se quiere, el punto final de todo este relevamiento, Claro, donde ya pasan a ser los dueños de la Claro, tierra. entonces ahí vos tenés ciertas organizaciones empresariales, como el foro de Bariloche, del Paralelo 42, donde ponen como enemigo principal a estas comunidades y no dicen nada de este empresario británico que va adquiriendo tierras y no cumple con las leyes. Así que bueno, nosotros estamos ahora a la expectativa, estamos organizando la 7ª marcha, enero-febrero, porque vienen, esto a partir de la violación de las leyes y no cumplimiento de los fallos se ha transformado en una causa nacional, o sea, nosotros vienen... Sí, que realmente es una cuestión de soberanía, porque que un empresario, justamente por el hecho de tener muchísimo dinero y poder, pueda, digamos, imponer sus propias reglas, la verdad que no es algo que no podemos admitir. No, por supuesto, además es inglés, tenemos el problema de Malvinas, sabemos que hay una política, tenemos un vacío en la Patagonia. Entonces, además esto de que adquirió estas tierras en zona de frontera, los funcionarios públicos se la vendieron, fueron procesados, o sea, hay toda una gran irregularidad. Y lo más llamativo, bueno, que salió este fallo de la Cámara de Bariloche, y es la misma provincia que apela el fallo para favorecer a Joel Lewis, sin respetar los fallos judiciales. Entonces, bueno, la verdad que es muy llamativo. Entonces ahora, como en estas últimas marchas, vienen ciudadanos de Tierra del Fuego, de Misiones, de Jujuy, cada vez son más numerosas, y por supuesto, nosotros vamos con la ley en la mano, presentamos recursos de amparo, habeas corpus, por supuesto que muchos juzgados allá están muy vinculados con este sector, a veces por lo general no nos aceptan los recursos de amparo, por eso nosotros cuidamos también todo el tema de no caer en la violencia que ellos generan. Pero nosotros nos movemos dentro de la ley, así que y esto, bueno, nosotros hemos logrado con esto también poner sobre la mesa el tema de la soberanía, porque hoy hay que recuperar el espacio de soberanía, ¿no? Nuestra fundación también está con esta defensa del Paraná, el canal de Magdalena, muchos jóvenes. Entonces yo creo que este caso de Joel Lewis en Río Negro es algo paradigmático, donde viola todos los fallos judiciales y la Constitución. Sí. Me interesa justamente para que la gente pueda por ahí informarse sobre estas cuestiones que son justamente de soberanía y que deberíamos prestarle tal vez más atención. ¿Cómo pueden conocer la fundación? ¿Tienen algún sitio web? ¿Tienen redes sociales? ¿Cómo pueden conocer la fundación? Vos entrás ahí en las redes, ponés @FIPCAOK y ahí está toda la información. También estás en YouTube. Porque nosotros, el nombre de la fundación es Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, estamos sobre todo haciendo hincapié en estos temas, defensa de los recursos naturales, a partir de la defensa de los intereses nacionales y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque esto es fundamental. Entonces, esto de la Patagonia para nosotros es central. Bien. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe. Que se reparta impunemente 50, mucho más, miles, millones de dólares de ganancias sacadas, robadas del bolsillo de la gente con las tarifas que imponen, desoyendo al Estado. No, por supuesto, no está harta de eso la gente. No está harta de los que viven metidos dentro del narcotráfico y denuncian al narcotráfico, como lo vamos a ver a continuación. No, de eso no está harta. Está harta de quienes... Está harta de comer polenta, vieja pelotudo. Está harto de escuchar a personas como vos. Por favor, prendería fuego C5N. ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo? Sí. Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no? Sí, de Gallego, estoy acá. Uy, ¿cómo no los mataste, boludo? Yo hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia, ¿no? Y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara. Porque si no, sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje. Pero yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo, pasa la historia.
Después me linchan. Decían chorras, putas, hijas de puta, las vamos a matar, las vamos a prender fuego, se van a tener que ir del país, se van a tener que ir con Cristina, a ver qué más, digo, todo lo que se pueda ocurrir de esa índole, todo, están los videos, y bueno, y particularmente nosotros no habíamos identificado a nadie hasta que sucedió lo de Cristina. De alguna manera, y también en eso uno hace autocrítica, habíamos dicho, bueno, quizás es peor darle relevancia, estos grupos quieren esto, quieren asustarnos, quieren relevancia, mejor no hagamos nada. Sí, declaró Agustina, fue una declaración inagotable, fueron 2 horas y media donde ella expresó su inocencia. Ella explicó cada uno de los mensajes de WhatsApp, los explicó, respondió absolutamente todas las preguntas, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, como del juzgado. Hay 3 momentos en esta historia en las que Brenda Uliarte le confiesa a Agustina Díaz, a quien tenía agendada como amor de mi vida, y Agustina Díaz, quien dice no tener una relación con ella, en varias oportunidades le responde te amo, le confiesa que en 3 oportunidades intentó matar a Cristina. La primera de esas oportunidades fue el 27 de agosto, el día de las vallas, ¿te acordás? El día que pusieron las vallas. Bueno. A ver, ahí te están acompañando hoy, vos lo estás viendo claro en nuestro monitor. ¿Esa fulana quién es? Esta es Agustina Díaz, la chica que declaró esta mañana. Es la que dice que San Martín se le metió en el cuerpo para matar a Cristina. Esta es la que recibe el mensaje de Brenda Uliarte y es Brenda Uliarte quien le dice hoy me posesioné de San Martín, voy a matar a Cristina. Qué bárbaro. Y ahí a ver, ahí hay 3 testimonios. Uno es Abac Montiel. Esto que estamos viendo en pantalla es Abac Montiel, es aquel que detienen con el arma que falló. Sí. Estamos ahora con Juan José Salinas, él es periodista y justamente quería preguntarle qué tal, ¿cómo estás? Buenas. Quería preguntarle por esta organización que parece que finalmente estaba detrás del atentado, o por lo menos lo que viene arrojando la investigación es que no se trataba solo de la banda de los copitos, como se le dice, sino que hay una organización que se llama Revolución Federal que sí tiene, digamos, otro tipo de, por lo menos, de magnitud, ¿no? Sí, daría la impresión de que un grupo vinculado con Revolución Federal, pero sin hacer caso directamente de instrucciones de su cúpula, de sus 2 fundadores, decidieron adelantarse. Lo que está claro, para cometer el atentado, lo que está claro es que ese grupo deseaba ver muerta a Cristina y que lo tenía en sus elucubraciones, conversaban todo el tiempo sobre eso. A mí lo que me parece más interesante es ver cómo se financiaba. No hace falta que fuera muchísimo dinero, pero sí lo suficiente para alquilar un departamento frente al de Cristina, que era algo... Esa es una de las cosas que arrojó la investigación, ¿no? Que justamente estaban buscando alquilar un departamento frente al de Cristina. Sí, para poner un francotirador. Ajá. Después hay cosas que siempre sorprenden porque realmente hay como una degradación, ¿no? No cabe ninguna duda que se trata de un grupo terrorista porque lo dicen ellos explícitamente, que quieren lograr que los kirchneristas tengan pánico de ser kirchneristas. Sí. O sea, que tengan miedo. Eso es terrorismo en forma pura, porque ¿qué es terrorismo? La palabra está muy bastardeada, pero terrorismo es querer infundir el miedo en una parte de la población. Esa es la definición, por lo menos en una parte. Otras cosas no son terrorismo, aunque les digan terrorismo, porque Estados Unidos le pone el marbete de terrorismo a cualquiera que esté en contra de ellos. Pero terrorismo es infundir pánico, miedo en una parte de la población. A mí me parece que una cosa muy importante es la financiación. Ya sabemos que hay una empresa de un hermano de Nicky Caputo que le dio dinero al fundador de Revolución, uno de los 2. ¿Quién es el fundador? Jonathan Morel es uno, el otro es Sosa. Bueno, Jonathan Morel dice que tiene una
una carpintería donde hizo la horca, la guillotina, sí. Y las Guillotina antorchas. que fue exhibida en Sí, sí. Plaza de Mayo. Y las antorchas. Sí. Y bueno, y la otra cosa muy interesante es la complicidad absoluta que tuvo todo este grupo hasta ahora de parte de la policía de la ciudad. Total. ¿Por qué? Porque la policía de la ciudad no detuvo a nadie cuando había 50 tipos tirando antorcha contra la Casa Rosada, lo cual es un absurdo total. No sabía nada de los copitos, los que vendían cosas de algodón, cuando todos sabemos que la policía de la ciudad revisa muy cuidadosamente a todos los senegaleses, vendedores ambulantes, les decomisa la mercadería. ¿Qué hacían copitos vendiendo algodones de azúcar, que le dicen ahora, donde hay solamente personas mayores y no había niños? Las personas mayores no consumimos copitos de azúcar. Bueno, por ahí pinta el bajón y se compran uno. No. Y la policía de la ciudad, además, yo estuve ahí, enfrente de la casa de Cristina. Estaban todo el tiempo filmando desde arriba, desde abajo, todas las caras. Ustedes vio que hay una causa abierta porque Rodríguez Larreta, sobre pretexto de tener fichados a algunos prófugos, que debían ser 7.000 como mucho, hizo 10 millones de fichas, no sé cómo se llama, biométricas. Sí, el reconocimiento facial. O sea, todos nosotros estamos escrachados. Todos estamos escrachados en forma ilegal por la policía de la ciudad. Entonces, una policía que se dedica con tanto énfasis y tan milimétricamente a registrarnos la cara a todos, que se le pasaron que estaban los copitos vendiendo azúcar, no le pedían la que le piden a todos los vendedores ambulantes, que es un pedazo. Pero además esto, no solo esto, yo escribí varios libros, sobre todo sobre los atentados a la AMI y a la Embajada de Israel, y en ellos describí el servicio de inteligencia que era entonces el más oscuro de toda la Argentina, era el de la Policía Federal. Hoy eso está de moda porque está la serie Yossi, donde se ve que cómo actuó este servicio de inteligencia, que estuvo absolutamente involucrado en la postura de las bombas, tanto en la Embajada de Israel como de la AMIA. Lo hicieron por dinero, no es en forma mercenaria. Y no fue toda la institución la que estaba involucrada. El jefe de la policía en ambos atentados era el comisario Jorge Luis Pácero, que no tenía nada que ver. Él no tenía nada que ver con esta banda, que la tenía adentro desde la época de la dictadura. Bueno, cuando se arma la Policía Metropolitana y luego la Policía de la Ciudad, la mayor parte de este servicio absolutamente oscuro pasa a la Policía de la Ciudad. Entonces yo digo que este servicio de inteligencia, este sector de la Policía de la Ciudad, para mí le daba una protección total a este grupo de Revolución Federal. No lo digo yo, lo dicen los mismos miembros de Revolución Federal. Hay dos de estas declaraciones que estamos conociendo ahora, donde dicen claramente que con la policía no hay ningún problema. Jonathan Morel lo dice cuando le hacen una entrevista en otro canal, colega, lo dice, lástima que el periodista lo interrumpe ahí, cuando dice, no, yo no tiré las antorchas, las encendí, pero yo no las tiré. Yo las fabriqué y las encendí una por una, pero los que lo tiraron a la Casa Rosada eran otros. Y en ese momento dice, y con la policía no tenemos ningún problema. Claro. ¿Por qué no tiene ningún problema? Porque eso es complicidad. Sí. Volvamos al momento del atentado. El arma claramente era un arma hábil para producir el disparo. ¿Crees que justamente fue el error en, digamos, probablemente los nervios que manejaba en este momento Sadat Montiel, por lo cual el arma, digamos, no tenía la bala en la recámara? ¿O pensás que, la intención era amedrentar? No, la intención no era amedrentar, pero lo que pasó es bastante inexplicable. Yo soy agnóstico, pero digo, es lo más parecido a un milagro que he visto en mi vida. Yo no sé si se puso nervioso. Después apareció esa filmación donde él
Sí, trata de... Trata no, seguro que lo puede hacer, porque eso no es tan difícil de hacer. Uno hace así... Sí, yo creo que con la situación de nervios, o sea, probablemente cometió errores porque el... Bueno, está claro, hay que ver si no fue que la chica que llevaba el arma le dijo ya está montada y no estaba montada, o algo por el estilo. No sé qué es lo que pasó. Para mí es un milagro. Ahora, no, porque si es amedrentar, si vos vas a amedrentar, no vas con un arma de verdad. Vas con un arma de ficción, una réplica. Hay réplicas exactas de todas las pistolas. Sí, Entonces, te conseguís una y cuando te agarran decís era un chiste, la condena, la pena va a ser mucho menor. Mucho menor, claro. Y bueno, y la cosa va a quedar como que... ¿Qué antecedentes hay de atentados así en nuestro país? En nuestro país, por suerte, no hay tanto de atentados, pero sí de asesinatos. Empezó con Liniers, Dorrego. Hay en la historia argentina... Bueno, en el Congreso, Bordaberry. El Chacho, Bordaberry. Sí, acordemos, siempre se habla de la mazorca de Rosa, pero en Mitre también tenía sus bandas de asesinos que cruzaban a Montevideo. Santos, Paunero, eran grandes criminales, aunque tengan calles en la calle. Era gente que le gustaba degollar. Y bueno, tuvimos el bombardeo de Plaza de Mayo porque no hubo, o sea, los enemigos de Perón no consiguieron un tarado que fuera y lo matara a Perón, porque matar a Perón era mucho menos, era más fácil y más directo, que era lo que querían hacer, que bombardear la plaza y matar a 300 personas y herir a 1000. O sea que la historia argentina es muy violenta y la violencia no viene precisamente, lo tengo que decir esto, no viene precisamente del lado del peronismo. Perón fue un león herbívoro, o sea, nunca fusiló a nadie, aunque tenía pretexto para fusilar, ¿no? Tenía motivos a partir del bombardeo. Yo lo digo con conocimiento de causa porque en mi familia, hubo un tío muy querido, además, que era un gorila tremebundo, que fue uno de las mayores condenas. Y lo condenaron a 30 años, de los cuales cumplió 3 meses, pero no lo fusilaron, nada de eso. En cambio, los enemigos de Perón fueron terribles, fusilaron gente sin ley, pusieron la ley después, en el año 56. Entonces, bueno, esa violencia después ya sabemos lo que produjo, la proscripción del peronismo, y produjo la violencia que siguió. Y ahora yo creo que hay... Es una cosa de loco, porque es querer un mundo, una Argentina sin peronistas y sin kirchneristas y sin Cristina, está muy cerca del genocidio, porque Cristina tiene ¿cuánto? El mínimo que tiene es un 30% de los votos. Sí, está claro que no se puede pretender gobernar o no se puede pretender una Argentina sin aquellos que piensan de manera diferente. Muchas gracias, nosotros llegamos al final de este programa. Así que nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.